Se me fue la luz. Y bueno, no volví inmediatamente y se tardó. Así que disculpen por ese corte de electricidad de todo el medio Sucre, creo que sí. Bueno, pensamos en el plan, en ese ejemplo del plan. Y aquí ya les había mostrado lo que es la pregunta y el objetivo, ¿sí? Y a través de esto ya, con todos los conocimientos que han ido adquiriendo este tiempo, ya saben reconocer el propósito, la línea de investigación, las variables, el contexto, la unidad de análisis y la temporalidad, ¿sí? Tanto en la pregunta y el objetivo, y como ven, siempre tiene que ir en relación ambos elementos, junto obviamente al título y luego a la hipótesis. Entonces, avancemos a esta parte que ya hemos identificado a los médicos como fuentes. ¿Dónde se localizan estos? Se localizan en establecimientos de salud de primer nivel de la ciudad de Sucre. ¿A través de qué métodos vamos a recolectar los datos? En una encuesta, utilizando un cuestionario que será aplicado por entrevistadores calificados. ¿Y de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse? Y lo más útil es una matriz de datos. Ya sea si les dificulta hacerlo en un software, bueno, hacen una hojita o en hojas. Y si no, bueno, tranquilamente un software o el mismo Excel que nos ayuda mucho como matriz de datos y además para sacar gráficas. Entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a medir? Satisfacción de las recompensas, grado de responsabilidad, desarrollo personal, confianza en sí mismo. Las definiciones operacionales, ¿sí? En esta parte vamos a ver que por el tema y la línea de investigación como tal y estas variables se refieren simplemente a un clima organizacional. Como les decía, a veces ya tenemos elementos o instrumentos hechos por otros autores que lo usan, está avalado para usarlos. Entonces nada más reconocemos su autoría y los usamos, ¿sí? No hay dónde perderse en esa parte. A veces también, bueno, hay que adecuarlas a nuestro contexto, porque no siempre todos los elementos son pertinentes. Entonces, o quitamos elementos o eliminamos, o aumentamos elementos o modificamos algunos elementos que ya existen en esa herramienta, ¿sí? Y bueno, a veces lamentablemente no hay instrumentos como tal y bueno, ustedes tienen que explayarse haciendo y construyendo lo que es un instrumento de recolección de datos. En práctica estamos viendo justamente eso, ¿sí? Construir un cuestionario respecto a esos elementos necesarios de las variables y objetivos. Bueno, la muestra en este caso, como ejemplo, hemos puesto 300 trabajadores y 2 recursos disponibles. En teoría tenemos suficientes recursos económicos y nos hemos puesto un plazo de un mes, ¿sí? De esa manera ustedes van evaluando o haciendo un plan para la recolección de datos. Lo principal siempre es tener bien claro nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Con todos los elementos y a través de ellos, bueno, nuestro objetivo, el cual nos va a guiar. Ya les he dicho, su misma investigación les pide qué hacer, cómo hacer, dónde hacer y cuándo hacer. Ahora, ¿qué significa medir? Y esto les había dicho desde el principio de clases, la medicina, por más que seamos una ciencia probabilística, porque no somos una ciencia exacta, aún así nos basamos en números, ¿sí? En esas probabilidades de tener éxito en algún tratamiento a través de medicamentos o técnicas quirúrgicas en nuestro caso, ¿sí? Y obtener esos resultados positivos, ¿sí? De especificidad y sensibilidad respecto a diagnósticos o medios diagnósticos, desde una simple radiografía, ecografía, tests rápidos de coronavirus, etc. ¿Sí? Lo principal en medicina es tratar de acercarnos a lo más perfectible posible, ¿sí? Por eso es que, primero, toda la medicina siempre se ha basado en números, ¿sí? En esas estadísticas. Que un tipo de incisión para una cesárea sea mucho mejor que otro tipo de incisión en las mismas cesáreas, bueno, se ha llegado a través de estadística, donde seguramente una técnica quirúrgica resultó más eficaz, menos tiempo de evolución, menos complicaciones, ¿sí? Y mejores resultados, versus otra técnica u otras técnicas. Pero eso se ha llegado a través de la estadística, ¿sí? Hay otros medios de causa-efecto que usamos en la medicina y usamos principalmente para los medicamentos, vacunas, como lo están viendo,
que nos basamos en bioestadística como tal, ¿sí? A través de esos números que nos van a decir realmente esto es causa y esto es efecto, o esto es efecto y esto es causa, ¿sí? A través de una medicina basada en evidencia, que es lo que hoy por hoy vamos a manejar. Ya no en supuestos ni en tal veces, ¿ok? Entonces, de todas maneras, la medicina, como les digo, se basa en la numerología, ¿sí? Y en medicina, les recuerdo otra vez, todo es medible en medicina, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Usualmente en la vida cotidiana, ustedes miden, ¿sí? Miden, por ejemplo, el levantarse por las mañanas, donde miran el reloj, si es que lo ven, o ponen su alarma de celulares, pero al final miden el tiempo, ¿sí? Ponen una hora exacta en cuál debe sonar la alarma o en qué momento deben de despertarse. Al bañarse, ustedes ajustan la temperatura del agua, ¿sí? Que puede ser, si estamos con temperaturas como ahora altas, bueno, no buscaremos el agua fría, pero en invierno buscaremos o trataremos de regular el agua caliente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos implícito esta manera de medir las cosas, inclusive subjetivamente. Ahora, ¿qué es medición? Es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar y con frecuencia cuantificar los datos disponibles, indicadores, en términos del concepto que el investigador tiene en mente, ¿sí? Entonces, medir en medicina es esencial. Ustedes, siendo médicos, van a llegar a medir desde los signos vitales, que es lo más básico, ¿sí? Tanto en un caso de emergencias como en una consulta rutinaria o como una consulta por algún motivo en particular, ¿sí? Entonces, signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera, ustedes deben llegar a medir, ¿sí? Y deben saber los parámetros, porque el punto de la medicina y los números es saber qué hacer con esos números, cómo interpretarlos, para luego cómo ir a proceder, ¿no es cierto? Si tiene una temperatura alta, bueno, lo lógico, ustedes tendrán que analizar y dirán, bueno, se debe dar medios físicos para bajar la temperatura o aplicar medios medicamentosos para disminuir esa temperatura, ¿sí? Entonces, el punto no solo es obtener un número o un resultado, sino saber qué hacer e interpretar esos números. En este proceso, el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un papel central. Sin él no habría observaciones. Si les digo, controlan la temperatura de ese niño o menor de 5 años, y si no tienen un termómetro, no se me van a acercar con sus manos o palmas para tocar la frente o el lóbulo de la oreja, ¿no es cierto? Entonces, son imprecisos, no es lo recomendable. Entonces, debemos usar un instrumento adecuado, además. En este caso, puede ser tranquilamente un termómetro digital o un termómetro de los clásicos, esos de vidrio que en base a mercurio. Si deben tomar la presión, bueno, deben ir a tomar la presión con un tensiómetro y un fonendoscopio. Obviamente, en el camino de la vida, a veces ciertos instrumentos no están dispuestos o disponibles en ese momento, por lo cual se tienen que basar en otros medios o instrumentos para mediciones, ¿sí? Pero lo prioritario es tener disponibles esos instrumentos de medición para poder recolectar los datos. ¿Qué son las técnicas? ¿Sí? Son procedimientos, actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, cuando yo les diga qué técnica de recolección de datos van a usar en su investigación, algunos me dirán una técnica la observación, otra técnica la encuesta, otra técnica la entrevista, etc. ¿Sí? Esas son técnicas, son procedimientos y actividades que nos ayudan a recolectar o tener la obtención de datos, ¿sí? No es lo mismo técnica que instrumentos, no es lo mismo una encuesta que un cuestionario. Encuesta es la técnica, esos procedimientos y esas actividades. Y el instrumento es el cuestionario, es esa herramienta de la encuesta, ¿sí? Entonces, sepan diferenciar esa parte. Ya vamos a ir viendo hoy o mañana las diferentes técnicas y sus herramientas. Pero entonces diferencian. Técnicas, un procedimiento y actividades. Veamos un poco el resumen en esta gráfica, ¿sí?
De forma cuantitativa, como los métodos, tenemos el experimental, la encuesta, el análisis cualitativo de datos secundarios, etc. En la cualitativa tenemos el etnográfico, análisis cultural, bibliográfico, etc. ¿Sí? Con las técnicas, y aquí es donde nosotros nos basamos. Para una forma cuantitativa debemos usar una técnica de encuestas, recopilación de datos, análisis de contenido documental. Para las cualitativas principalmente se usan las entrevistas, ¿sí? Y algo que quiero recordarles. Cuantitativa es cuando nosotros nos manejamos netamente en números para el análisis y recolección de datos. Mientras que la cualitativa, una investigación cualitativa, se basa principalmente en palabras, oraciones o frases. Es decir, ustedes recolectan palabras, oraciones o frases a través de una entrevista y la interpretan y la analizan también en palabras, oraciones o frases, ¿sí? No van a sacar de una palabra o una frase un número, ¿sí? No es lo correcto, no es lo indicado. Por eso es que el enfoque cualitativo o el tipo de estudio cualitativo en ese macro necesita palabras, ¿sí? Acuérdense otra vez que el 99% de la medicina es cuantitativa los estudios y es 1% el método mixto, es decir, que puede usar cuantitativa y cualitativa. ¿En base a qué decimos que es mixto? Puede ser que su trabajo de investigación use, por una parte, la encuesta y por otra parte puede usar la entrevista, ¿sí? Entonces, encuesta ya me dirige que va a hacer preguntas en un cuestionario. Y la entrevista también, preguntas, pero de forma verbal, ¿sí? Que pueden usar medios de video y audio, como vamos a ir viendo. Pero vean que su investigación a veces les pide que sea mixto, ¿sí? Pero ya saben, mayormente usamos un método cuantitativo. Este es un pequeño resumen de lo que vamos a ir viendo, ¿sí? En cuanto a técnicas, como la encuesta, la observación, la entrevista y el análisis documental, entre otras, ¿sí? Porque también tenemos el experimento, acuérdense, ¿sí? Vamos a hacer ensayos, en nuestro caso ensayos clínicos. El método Delphi, ¿sí? La historia de vida, el grupo de discusión, el grupo focal, el análisis de contenido, que es parecido a nuestro análisis documental, el análisis de redes, etcétera, ¿sí? Vean las técnicas de las cuales puede disponer el investigador para usarlas. ¿En cuál nos vamos a centrar? En estas 4. ¿Por qué? Porque son las que mayormente van a llegar a utilizar ustedes. Ahora, ¿qué es un instrumento? ¿Sí? Ya sabemos que es una técnica, ya sabemos qué es medir, ahora qué es un instrumento de medición. Es cualquier recurso o instrucciones que utilice el investigador para registrar información o datos sobre las variables que se desea medir, ¿sí? Ese recurso que necesitamos para poder llegar a medir. Tengo que pesar a mis niños menores de 5 años. ¿Qué necesitas? Balanza, ¿no es cierto? ¿Es un mecanismo recopilador de datos? Sí. ¿Son elementos básicos que extraen la información de las fuentes consultadas? Sí. Entonces son los soportes que justifican además y de alguna manera dan validez a la investigación. No me puedo inventar que el índice de masa corporal de los adultos mayores de 40 años post-pandemia es de tercer grado. Bueno, ¿con qué lo has medido? No estoy suponiendo porque creo que han comido mucho. No. Debes tener una herramienta que justifique que hayas medido, ¿sí? Y que demuestre además que hayas llegado a medir exactamente. Los instrumentos de investigación son amplios y variados y van desde una simple ficha, ¿sí? Que es la ficha clínica que ustedes como médicos van a usar, hasta una compleja y sofisticada encuesta. Por ejemplo, una encuesta de diagnóstico de depresión, ¿sí? Que a veces manejan como 6 páginas y unos 87, 90 ítems, ¿sí? Entonces, vamos a ir de lo más sencillo hasta lo más abstracto en cuanto a herramientas. ¿De qué depende? De su trabajo de investigación. Pero, ¿qué requisitos deben cumplir estos instrumentos? Deben ser confiables, válidos y objetivos. ¿A qué me refiero con confiabilidad? Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce los mismos resultados iguales. Por ejemplo,
Si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro, y este indicaría, por decir, 22 grados centígrados, luego al minuto vuelvo a realizar la medición de temperatura y me señala 5 grados centígrados, y por ahí más tardecito, 5 o 3 minutos después, me indica 40 grados. Entonces, ven, si bien estoy usando un mismo instrumento en diferentes momentos, entonces, y me da diferentes resultados, entonces no es confiable ese instrumento, ¿sí? Porque, a ver, en este ejemplo, en un margen de 10 minutos, entonces no va a variar mucho la temperatura, me varía, ¿sí? Entonces, la primera toma de esas 22, después, bueno, por ahí repetís otra vez 22 al minuto, y tal vez 5 minutos, no sé, justo el ocaso y todo eso, pero un grado más, un grado menos. ¿Sí? Pero en teoría tiene que darnos el mismo resultado, no variar así como este ejemplo de extremos. Lo mismo pasa con los tensiómetros, ¿sí? Ustedes cuando van a tomar o realizar una prueba de presión arterial de un brazo, ¿sí? Lo indicado siempre tomar en el brazo y con las condiciones adecuadas, ¿no es cierto? Brazo totalmente descubierto, sin nada que presione y con las dos mangueritas del tensiómetro ubicadas en la parte, en las partes extremas de la arteria y bueno, con el foco en la campana del estetoscopio para auscultar la presión, ¿sí? Entonces, al margen de ese contexto necesario, ustedes deben saber medir la presión arterial y que sea confiable esa medición que hagan. Si desconfían por algún motivo, seguramente sacarán el brazalete y lo llevarán al otro brazo, debiendo confirmar la presión que hayan llegado a tomar, ¿no es cierto? Entonces, en teoría, todos los instrumentos deben tener esa confiabilidad, cosa de que ustedes estén seguros de que la toma de datos sea confiable, ¿sí? Y en su transcurso de la vida van a ver que puede existir errores en la toma de signos vitales, por ejemplo, por culpa del instrumento que está mal calibrado o sea descalibrado. Muy raramente pasa principalmente con los tensiómetros, ¿no? Ahora, la parte digital, en teoría, también son muchos más exactos, pero van a ver que ciertos equipos digitales no son confiables, porque puede ser que tomen, por decir, la temperatura axilar, ¿no es cierto?, con un termómetro de mercurio de vidrio, y por ahí tomen la temperatura en la frente vía infrarrojo. Entonces, ahora uno les dirá 37, el otro les da 38, bueno, ¿a cuál hacen caso, no? Vean, y en estos parámetros de temperatura son mínimos nuestros márgenes de decir un diagnóstico a otro. Entonces, tiene que ser mucho más preciso los instrumentos que vamos a usar, que luego vamos a ver, ¿sí? Pero tienen que ser confiables todos los instrumentos que usemos. La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. Es decir, si voy a tomar la temperatura en grados centígrados, bueno, que me mida la temperatura en grados centígrados, ¿no es cierto? No puede ser, por ejemplo, en los digitales, y esto pasa, que a veces está programado para Fahrenheit, ¿sí? Entonces, de esa parte no es válido, ¿sí? Tampoco tienen los parámetros, si yo les pregunto cuáles son los parámetros en Fahrenheit respecto a la temperatura. Entonces, primeramente, por lo menos que esté concordante. Segundo, que si voy a medir la presión, que me llegue pues a medir la presión, ¿no es cierto? Que se insufle el brazalete, que la campana del estetoscopio esté en el lugar y pueda sentir esas pulsaciones de la presión o esas variaciones de la presión, ¿sí? Entonces a eso llamamos validez, que cumpla lo que dice que debe de cumplir. La objetividad se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Por ejemplo, un investigador racista o machista, ¿sí?, quizá influya negativamente por su sesgo contra un grupo étnico o el género femenino. Lo mismo podría suceder con las tendencias ideológicas, políticas, religiosas, orientación sexual, etc. Y en este sentido, los aparatos y sistemas calibrados, por ejemplo, una pistola láser para medir velocidad de automóvil, son más objetivos
que otros sistemas que requieren cierta interpretación, como un detector de mentiras. En general, no influyan ustedes como investigadores a través de los instrumentos para que los resultados se inclinen hacia algún u otro lado, ¿sí? Tiene que ser lo más objetivo posible, ¿sí? Porque, por ejemplo, la temperatura, el medir la temperatura con un termómetro digital, entonces no va a distinguir o decir, bueno, es raza blanca, negra, oscura, africana, de Bolivia, de Argentina, etcétera, ¿sí? Toma la presión como tiene que ser. Pero a veces el encuestador, el investigador puede llegar a influir desde su punto de vista, ¿sí? Entonces, sean lo más objetivos posibles. Y ese instrumento también, en lógica, tendría que ser lo más objetivamente posible. A veces pasa esto con las balanzas, ¿sí? Que a veces uno inclina o presiona más o presiona menos para que dé ciertos valores en cuanto al peso. Entonces, no es lo que se debe hacer, además es antiético y está penalizado, ¿sí? Pero vean, en general, que cualquier instrumento que ustedes lleguen a usar debe ser confiable, válido y objetivo. ¿Cómo aplicar los instrumentos? Debe conocer qué es lo que se va a preguntar o determinar en función al problema planteado y a las variables presentes, ¿sí? Entonces, ya desde la pregunta de investigación, como ya la tienen bien formulada, bien clara, y con todos sus elementos, ya les he dicho que desde ahí más o menos van visualizando qué van a ir a preguntar o cómo van a ir a recolectar los datos. Debe determinar cuál o cuáles son los instrumentos más idóneos para encontrar las respuestas que le inquietan, ¿sí? Por ejemplo, lo más básico, entre usar un termómetro digital y un termómetro de vidrio de mercurio en niños, por decir, menores de 2 años, por ahí lo más pertinente es un termómetro digital, ¿no es cierto? Porque el niño es inquieto, se mueve, al final lo puede morder, botar, romper el vidrio, etc. Entonces, desde ahí tienen que ir pensando primeramente qué instrumento. Ahora, además, después, bueno, ¿me servirá más una entrevista? ¿Me servirá más una encuesta? ¿Usaré mejor un cuestionario o una guía de observación, una guía de entrevista? Entonces, ya tienen que ir pensando y razonando cuál sería primeramente la técnica y luego el instrumento correcto a utilizar. Debe conocer ese o esos instrumentos en particular, cómo se aplica, cómo se elabora, el número de ítems, etc. Por ejemplo, si ustedes van a usar un cuestionario ya hecho para el diagnóstico de depresión, y les digo, hay infinidad de cuestionarios, ustedes elegirán y dirán, bueno, hay uno de 76 ítems, hay otro de 92, hay otro de 115, etc. Bueno, el que usen, tienen que conocerlo. ¿Qué está queriendo preguntar o cómo está queriendo averiguar? ¿Bajo qué parámetros luego va a puntuar para llegar a un diagnóstico de depresión o no? ¿Sí? Entonces, tienen que conocer cada instrumento que van a llegar a usar. Si yo quiero medir el índice de masa corporal, tengo que tenerlo bien en claro que es peso sobre talla al cuadrado y tengo que saber la clasificación de los parámetros para decir es bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad grado 1, 2, 3, etc. Entonces, tienen que saber y conocer ese instrumento que van a llegar a usar al fin y al cabo. Es recomendable una aplicación previa a un número reducido de entrevistadores o a objeto de poder corregir cualquier falla. Por ejemplo, ustedes van a formular sus cuestionarios y, bueno, desde su punto de vista creen o suponen que está bien. Lo ideal es que agarren unos 2 o 3 de sus compañeros, ¿sí? O 2 o 3 o 5 personas en general y les den los cuestionarios para primeramente que llenen, ¿sí? Y van a ver desde los mismos sujetos que han escogido, ellos les van a decir, bueno, tal vez esta pregunta no se entiende, esta palabra qué significa, no sé cuál es la respuesta, tal vez esto está en desorden, etc. Entonces, esas pruebas pilotos que están haciendo les van a ayudar a corregir y a mejorar su cuestionario. Como les digo, siempre es importante saber los otros puntos de vista. Y entre esos 5 que escojan, por ejemplo, y ustedes, entre los 6, bueno, obtendrán un buen cuestionario para que todo el público que al final luego lo aplique, entienda, no tenga dudas y pueda resolverlo de una manera fácil. Es recomendable que los ítems formulados sean factibles de cuantificar,
de llevarse a una tabla o gráfico donde puedan observar el comportamiento en detalle de esa variable. Es decir, que esa pregunta que hagan, que esa observación que hagan, ¿sí? Que esa entrevista que hagan, bueno, pueda dar lugar a ser medibles, ¿sí? No van a preguntar por preguntar, y si van a preguntar algo, bueno, que se llegue a ser medible, ¿sí? Sexo y edad, por más que pregunten género, muy bien, bueno, yo sabré luego transformar en la tabla cuántos habían sido de sexo masculino y cuántos habían sido de sexo femenino. El grado de escolaridad, por ejemplo, primaria, secundaria, universitaria y posgrado. Bueno, si les pregunto eso, tengo que llevarlos a una tabla y una gráfica para decir, bueno, tantos números, tal cantidad de personas solo estudiaron primaria, tal cantidad de personas solo tienen posgrado, y etcétera, ¿sí? Entonces, lo principal de estos instrumentos y en este enfoque cuantitativo es que se puedan llegar a transformar en números. En la recopilación de datos debemos seguir, entre otros, los siguientes pasos: la selección de la técnica, su diseño, su aplicación y la recopilación de la información para finalmente procesarla. Entonces, lo primero, sepan qué quieren investigar, de quién van a investigar y cómo van a recolectar. De acuerdo a eso, ven la técnica, ven luego el instrumento, y luego la aplican y luego la ejecutan para la recolección y, obviamente, el análisis de datos. Veamos esto para simplificar esto, cómo aplicar los instrumentos. Lo primero, ¿no? Fuentes. ¿En quiénes? ¿De quiénes? ¿Quién es nuestra unidad de análisis de la cual vamos a recolectar los datos? Pueden ser primarias como personas y hechos o secundarias como material impreso y digital. Lo segundo, ¿qué técnicas puedo llegar a usar? ¿Usaré solo una técnica? ¿Usaré más de una técnica? ¿Sí? Como les había dicho, pueden usar la encuesta y la observación. En este tema que hemos ido manejando a lo largo del tiempo de las normas de diversidad de emergencias. Yo les preguntaré qué tanto saben, qué tanto practican, ¿sí? Y otra cosa es lo que me digan, y otra cosa es lo que yo he ido a observar respecto a si se lavan o no se lavan las manos, usan equipos de protección personal o no, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso puede ameritar usar dos técnicas, tanto la encuesta como la observación. Otros pueden usar o combinar la entrevista con la encuesta. Yo quiero saber algo de calidad respecto a un establecimiento de primer nivel. Bueno, iré a hacer la encuesta de calidad tanto a los usuarios externos como internos, y luego pasaré a una selección de individuos representativos según mi criterio, ¿sí? Por ejemplo, el director, el jefe de personal de calidad y por ahí el presidente de barrio de la cual pertenece esa posta. Entonces yo les haré una entrevista donde recolectaré sus opiniones realmente subjetivas y profundas respecto a la calidad del centro asistencial, ¿sí? Entonces así puedo ir usando simplemente una técnica o varias técnicas. Y el siguiente paso, bueno, son la calidad en los objetivos de investigación que se va a realizar, la claridad, la selección de una población o muestra, el diseño y utilización de las técnicas de recolección de información y netamente recoger la información, ¿sí? Entonces esta gráfica muestra a modo de resumen cómo se va a aplicar los instrumentos. Hasta aquí, consultas, dudas o preguntas. Doctor, ¿podría repetir lo que es un sesgo? Sesgo es ese margen de error, ¿sí?, que podemos llegar a tener en una investigación, principalmente. Ese margen de error tenemos implícito como raza humana, que no somos perfectos y podemos llegar a errar. En términos de probabilidades, se ha dicho que nos manejamos en términos de investigación hasta un 5% de error, que es lo ideal. Otros a veces se manejan con más margen de error, que no es lo ideal, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, de las pruebas diagnósticas de coronavirus, que en un principio se fabricaron y se ofrecieron, con ese 76% de eficacia y obviamente un gran margen de error. Bueno, y sesgo es nosotros a lo que vamos a ir sumando, ¿sí?, en esa parte del error humano. Por ejemplo, yo tengo un criterio de
selección de mi muestra, que puede ser la bioseguridad respecto a los médicos del Hospital Santa Bárbara. ¿Sí? Entonces, yo por mis criterios puedo suponer que por las leyes, por la responsabilidad, porque ya están formados, digo que solo ellos deben ser investigados. Pero existe un pequeño sesgo, y me va a decir alguien, y no cuenta también las enfermeras, no es un equipo el personal de salud, en este caso, no contarán los administrativos que están en ese servicio, no contarán los residentes, ¿sí? Entonces, el no seleccionar, por ejemplo, a las enfermeras, ¿sí? Yo puedo llegar a tener un sesgo de información, que no sea completa o ideal esa información que yo estoy recolectando y estoy investigando, ¿sí? Entonces, puedo llegar a aumentar ese margen de error, que de esa confiabilidad del 95% que yo me he planteado, ese sesguito, por ejemplo, de no tomar a las enfermeras, porque al final son un equipo que están en un mismo servicio y que si la enfermera no se lava sus manos y le saluda al médico, también va a transmitir las bacterias y gérmenes. Entonces, ese sesgo es ese margen de error que vamos aumentando en nuestras decisiones, ya sea en este caso de la investigación, ¿sí? Entonces, estamos aumentando indirectamente y subjetivamente y sin darnos cuenta algunos errores, ¿sí? Otro ejemplo de sesgo. Yo considero, por ejemplo, y vamos con su ejemplo clásico de la señorita que entra tarde, el dióxido de cloro, ¿sí? Yo quiero investigar el dióxido de cloro en los privados de libertad de la casa. Bueno, lo ideal hemos dicho que es que a ellos o a un grupo, o separen en dos grupos y a un grupo le den el dióxido de cloro, sin que ellos sepan, obviamente, y al otro grupo le den otro medicamento u otro placebo, que sería lo ideal. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, a todos les doy un dióxido de cloro? ¿Sí? Entonces estoy aumentando mucho mis sesgos, esos márgenes de errores, ¿sí? Estoy aumentando y lo estoy ampliando, en vez de reducir, que sería lo ideal, ¿sí? Lo ideal es eso, dos grupos, a uno le doy el medicamento y a otro le doy un placebo. Pero si agarro a todos y les doy el mismo medicamento, estoy aumentando ese sesgo, ese margen de error de confiabilidad. Porque puede ser que a todos les haga bien y puede ser que a todos les haga mal. O a todos no les haga nada. Pero entonces, ¿no es cierto? Entonces, al final, ¿cuál es el resultado? Entonces tenemos una duda y esa duda es por ese sesgo, ¿sí? O agarrar a un grupo de los privados de libertad y darles el medicamento y que tomen paracetamol, ibuprofeno y aspirina, y al otro grupo también darles paracetamol, ibuprofeno y dióxido. Entonces, el error está luego en mi análisis de decir, bueno, al final, ¿qué le ha curado a esta población? ¿El dióxido, el ibuprofeno, la aspirina, la combinación de los cuatro? ¿Sí? Entonces, nos crea más dudas en vez de resolver algo. Y esos sesgos a veces, y por lo general, es culpa del investigador por no haber enfocado bien la investigación, ¿sí? Entonces, sesgo es error. Y ese error, ese sesgo, es ya en forma natural implícita, que lo tenemos como raza humana, y que a veces con nuestro actuar, con nuestra selección de muestras, con nuestras probabilidades de escoger un tamaño grande, un pequeño tamaño de población, con nuestra decisión de dar a un grupo el medicamento y a otro grupo no darlo, ¿sí? Entonces estamos aumentando esos márgenes de errores en la investigación. Y a eso llamamos sesgo, entre muchos otros ejemplos. No sé si llegaron a resolver tu duda. Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta? Y esto para terminar. ¿Se acuerdan que el mínimo de error que nos ponemos en esa fórmula, por ejemplo, matemática de la muestra es 1%? Entonces ya tenemos un sesgo del cual partimos, que es del 1% de error, ¿sí? Eso implícitamente. Ahora, ¿cuánto más queremos errar o no? ¿O cuánto nos estamos permitiendo errar? Bueno, a través de las matemáticas podemos poner como un 5%.
un 3, un 4. Y les había dicho en otros trabajos de investigación, alguien ha usado incluso un 10%, aberrante, ¿sí? Pero eso en matemáticas. Pero hay algo subjetivo que a veces nosotros no podemos manejar, ¿sí? Un sesgo, por ejemplo, yo tengo, yo soy el investigador y tengo 2 colaboradores, ¿sí? Ana y Sarita. Muy bien. Entonces, tenemos que encuestar a 120 personas. Muy bien. Ana, tú encuestas a 40, yo encuesto a 40 y Sarita a 40. Entonces, lo ideal en una encuesta es que yo haga de uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, Saraí, te hago la encuesta, por favor, entonces voy llenando. ¿Sí? Lo mismo por allá, Ana va haciendo de esa forma. Va llenando uno la encuesta. Porque si hay alguna duda, la vas resolviendo ese rato. Pero ¿qué hace Sarita? Va y los reparte como mistura a ese grupo de 40 sujetos. Entonces, por favor, tienen media hora para llenármelo estas encuestas y al final me entregan, ¿sí? Entonces, en ese grupo y en esa forma de hacer, 1 o 2 han llenado a la rápida y sin ver y sin leer, ¿no es cierto? Han tiqueado, listo. Esos 2 o 3 o ese grupo ya me está dando un sesgo de credibilidad de las respuestas. Otros 4 o 5, por ahí les ha dado flojera leer las preguntas largas, entonces ni le han llenado, el resto sí. Entonces, ¿qué hago? Me devuelven, pucha, pero estas 4 preguntas no me han llenado, estos 10 encuestas. ¿Qué hago? Las anulo, las lleno yo, las hago al azar, ¿sí? Entonces ya me estoy generando más sesgo, ¿sí? Y otros, por no preguntar, por timidez, etcétera, de los encuestados, simplemente no lo llenan. Y al momento de tabular o recolectar los datos, bueno, ¿qué hacemos con esas encuestas? Si quitamos estas ventas, no cumple, por ejemplo, nuestras probabilidades de confiabilidad de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Las llenamos, las votamos, volvemos a hacerles a ellas, pero ¿a quiénes teníamos que hacerles? Por ella está repetida la persona que vamos a encuestar. Entonces, vean, esos pequeños errores que podemos tener, seguramente van a tener, son sesgos mínimos que van a ir sumando a la larga, ¿sí? Entonces, vean, si tengo un sesgo ya de recolección de datos, si tengo un sesgo de que por ahí no era encima la herramienta que tenía que usar en esa población, tengo un sesgo ya de haber quitado a cierta población y solo haberme quedado en una muestra. Entonces, ven, esos errorcitos o sesgos se van acumulando y sumando. Y a eso llamamos sesgo. Implícitamente es 1% nuestro error, ¿sí? Ahora, de eso más puede ir sumándose. Matemáticamente nos hemos puesto un parámetro máximo de errar 5%. Pero subjetivamente, a veces se van sumando errorcitos, ¿sí? En esta investigación. ¿Capís? Sí, doctor. Bueno. Vamos a entrar a lo que es la encuesta, que es lo que principalmente quiero enfocar, porque en esto se basan las prácticas. De todas maneras, en los 2 grupos que ya me han precedido, hoy les he ido dando un parámetro, ¿sí? La encuesta es una técnica, ¿sí? Viene de eso de leer, ¿no es cierto? Que consiste en obtener información acerca de una parte de la población o muestra o toda la población mediante el uso de un cuestionario. Como dice aquí la gráfica, es una técnica para obtener información tomando una muestra de la población objetivo. Suelen usarse preguntas cerradas y concretas. Vamos a ver los tipos de preguntas. La recopilación de la información se realiza mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se han determinado en la operacionalización de los términos del problema y de las variables de la hipótesis. Es decir, ustedes ya han hecho la operacionalización de variables de esa matriz a través de las columnas, han identificado el objetivo específico, la variable o sus variables, la han conceptualizado, la van a medir y luego la última columna era el ítem. Acuérdense, ¿qué? ¿Con qué van a medir? ¿Cómo van a medir? ¿Sí? ¿A través de qué pregunta o preguntas van a llegar a ser? A veces un objetivo específico y su variable o variables es simplemente respondida por una pregunta en el cuestionario. Y a veces no, a veces tienen que hacer 5, 6, 10 preguntas para poder
medir y recolectar información para ese objetivo específico y su variable o sus variables. Tipos de encuesta, ¿sí? Dice por criterio. Por la proporción de la población encuestada, por la naturaleza de la investigación, por el sistema de recolección de datos. Indirecta, censo, ¿sí? Hemos dicho que a veces puedes tomar a toda la población, que sería lo ideal, y a veces no. Entonces haces a una muestra. Sobre hechos, sobre opiniones, al personal, o sea, vía personal, de persona a persona. Puede ser vía email, a través de hoy por hoy, de un correo, o lo más usado, el Forms de Google. Vía telefónica también se la puede hacer, vía online, lo que estamos haciendo del Forms, ¿sí? El cuestionario. Entonces ya sabemos que encuesta es una técnica y el cuestionario es su instrumento. El cuestionario es un instrumento que consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Cuestionario de opinión o de escalas de actitud. Debe ser congruente con el planteamiento del problema y la hipótesis, y principalmente para cada objetivo específico y su variable y sus variables. Es un formato redactado en forma de interrogatorio para obtener información acerca de las variables que se investigan. Puede ser aplicado personalmente, ¿sí? Como hemos visto, de persona a persona, que sería lo correcto. A veces no se puede vía correo o email, y a veces vía online, como el Forms, que algunos seguramente van a usar para los trabajos de investigación. Y debe reflejar y estar relacionado con todas las variables y sus indicadores. Es decir, tienen que estar obviamente enfocadas a medir esa variable o esas variables que han sido identificadas. ¿Cuáles son los pasos de elaboración de un cuestionario? Primero, tener la claridad respecto al problema, los objetivos y la hipótesis de investigación, ¿sí? Por algo les he ido hinchando desde un principio su pregunta de investigación, su objetivo general, la hipótesis. Conocer las características de la población objeto de estudio, ¿sí? Lo haré, tal vez a los niños menores de 5 años, usaré a sus profesores, les pediré a sus papás que me ayuden a hacer el cuestionario. Tengo que identificar. A veces necesito hacer a 2 poblaciones. Si quiero ver la relación entre el núcleo familiar y la relación padre-hijo, bueno, tendré que encuestarlos a los hijos y también tendré que encuestarlos a los padres. Cada encuesta tendrá diferentes preguntas, ¿no es cierto?, dirigidas a los padres respecto a sus hijos y a los hijos respecto a sus padres. Indagar sobre la existencia de cuestionario previo sobre el tema de estudio. ¿Sí? Entonces, a veces, y por lo general, si son temas conocidos, entonces ya hay cuestionarios hechos. Si quiero hacer la calidad o la satisfacción de usuario, por ejemplo, en un primer nivel de atención, entonces ya el ministerio tiene un cuestionario hecho para solamente aplicarlo, ¿sí? Solo hay que reconocer la autoría y aplicarlo. A veces tenemos otros instrumentos a nivel mundial, ¿sí?, que no se adecuan a nuestro contexto o realidad que estamos estudiando. Entonces hay que llegar a semiestructurales, es decir, modificar algo, ya sea quitando, cambiando palabras, letras o aumentando algunas cosas, ¿sí? Y a veces de cero simplemente hay que realizar nuestros cuestionarios, como es la que van a ir haciendo en la mayoría de ustedes en sus trabajos de investigación. Luego, determinar el tipo de preguntas que van a formularse. Y ahorita vamos a ver qué tipos de preguntas existen. Elaborar las preguntas y ordenarlas, ¿sí? Lo principal siempre es ordenarlas respecto a sus objetivos específicos y de acuerdo a eso ir haciendo las preguntas. Elaborar el cuestionario inicial y probarlo. Entonces, ustedes una vez terminado su cuestionario, de hecho, pueden hacer una prueba piloto en 3 o 4 o 5 personas para ver si han entendido, si está claro, si tienen alguna duda, resolverles y modificar algo en la encuesta, ¿sí? Entonces ellos nos darán ese ok para poder implementar al resto de nuestra población. Y bueno, redactar el cuestionario definitivo, ya tenerlo impreso con los elementos que estamos viendo en práctica, etc. ¿Qué tipos de preguntas se pueden llegar a hacer? El contenido de las preguntas en un cuestionario es tan variado como los aspectos que mide. Básicamente se consideran los siguientes tipos de preguntas. Según su naturaleza pueden ser de hechos y comportamientos, de opinión y actitudes, sociodemográficos o clasificatorios.
Según su respuesta, pueden ser abiertas, cerradas o mixtas, y según su función pueden ser rompehielos o de alivio, esenciales, filtro y control. Principalmente nos vamos a centrar en esta clasificación de preguntas abiertas, cerradas y mixtas. Por si acaso no hay semiabierta o semicerrada, ¿sí? Que el otro día en una defensa me han hablado de eso. Preguntas semiabiertas. ¿Cuáles son semiabiertas o cuáles son semicerradas? Lo correcto es decir mixta. Es decir, usted realiza el lavado de manos después de cada procedimiento, ¿sí o no? Sí. Indique por qué o a qué atribuye el lavado. Bueno, eso es mixta. ¿Sí? Ahorita vamos a ver los ejemplos. Bueno, las preguntas cerradas contienen categorías u opiniones de respuestas que han sido previamente delimitadas, es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a estas. Es decir, yo les doy una opción, como en un examen, ¿sí? Le hago las preguntas y les doy estas opciones, tienen 3 opciones, respondo una de ellas, ¿sí? No hay dónde perderse, solo tienen que tener por criterio y conocimiento responder. Pueden ser dicotómicas, es decir, por decir ese ejemplo de falso-verdadero, ¿sí? Que tienen 2 opciones de posibles respuestas, o pueden ser politómicas, que tienen más de 2 opciones de respuesta. Un ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser atribuya las falencias de no llegar puntual a la clase vía Meet. Porque no tengo tiempo, me he despertado tarde, seguía durmiendo, he tomado mi té, mi internet no daba, etc. Entonces, que escojan de las 10 opciones las que quieran, ¿sí? Entonces, eso se llama politómicas. A su vez, pueden ser de elección única, es decir, yo tengo 5 opciones para que me respondan y de todas maneras me tienen que responder con una sola respuesta. O de múltiple elección, tengo las 5 preguntas, escójame las que usted quiera conveniente, escójame 1, 2, 3, 4 o las 5. Deben ser a veces jerarquizadas y encadenadas. El orden de las respuestas es relevante. ¿Sí? Es decir, ese orden que habíamos visto respecto a las variables. En este ejemplo vamos a ver una escala de Likert, donde el ejemplo más claro es satisfecho, insatisfecho e indiferente, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estamos viendo aquí el ejemplo de una pregunta dicotómica, es decir, que tiene 2 opciones de respuesta. Durante la semana pasada vio el final de la Liga de Campeones de Europa, ¿sí o no? Escoja una. La otra, politómica. Como usted sabe, todo el personal de salud recibió en algún momento cursos sobre normas de bioseguridad. ¿En qué medida cree que se cumplen esas normas de bioseguridad? Cumplimiento total de las normas, de las barreras, cumplimiento solo de barreras biológicas, cumplimiento solo de barreras físicas y químicas, incumplimiento total. Seleccione las que usted quiera. ¿Sí? Entonces, en esto se basan las preguntas cerradas. Yo solo le permito al personal que voy a encuestar que se limite a lo que yo le he dado de opciones. Las preguntas abiertas, por el contrario, delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado. En teoría es infinito y puede variar de población en población. El interrogado contesta libremente, presentando la dificultad para tabularlas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué opina del consumo de bebidas alcohólicas en la población estudiantil de secundaria? Bueno, se puede reexplayar, ¿no es cierto? Otra, ¿por qué cree no poder cumplir con las normas de bioseguridad en su totalidad durante su asistencia sanitaria? Entonces, principalmente estas preguntas abiertas, como tal, las usamos más que todo para la entrevista, ¿sí? Porque vamos a usarlas principalmente para analizar las palabras, oraciones o frases subjetivamente de quienes estamos recolectando los datos. Porque ¿qué pasa a veces si tratamos de hacerlas mixtas, como habíamos dicho, ¿no? ¿Usted llegó temprano a la clase de salud pública? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Nos puede argumentar, pero el problema es luego cuando tengamos que analizar. Podemos decir, el 99% dice que llegó puntual a la clase de salud pública y el resto porcentaje tarde. Pero cada uno se ha dado su justificativo de por qué ha llegado temprano o por qué ha llegado tarde, ¿sí? Entonces, se puede analizar, sí, de forma verbal, ¿sí? De forma también de palabras, oraciones o frases, las podemos analizar.
que su mayor cantidad de gentes atribuyen que sus retrasos al ingreso son por temas de dormir antes de clases o tomar su tecito, etc. Entonces, se pueden hacer, pero acuérdense que esto es mucho más dificultoso. Es ideal en este medio de las cualitativas y cuantitativas, ¿sí? En este mundo mixto. Ahora, si quieren ser netamente numéricas, enfóquense a preguntas cerradas. Ahora, una o varias preguntas para una variable. ¿Quién dice cuántas? Las que su variable les pide. Ya se dice que a veces una sola variable es obtenida y medida a través de una sola pregunta en el cuestionario, y a veces necesitan más de una pregunta para poder completar o tener el dato de esa pregunta. Por ejemplo, para medir el nivel de escolaridad de una muestra basta con preguntar hasta qué año escolar cursó, ¿no ve? O cuál es su grado máximo de estudios. Pero en otras ocasiones se requiere elaborar varias preguntas para verificar la consistencia de las respuestas. Por ejemplo, algunas asociaciones latinoamericanas de investigación de mercados e instituciones educativas miden el nivel socioeconómico, tomando en cuenta diversas variables, por ejemplo, escolaridad del jefe de hogar, número de focos de vivienda, número de habitaciones en la vivienda, sin incluir baños, número de baños con regadera o con duchas, número de automóviles u otros vehículos que tengan en el garaje, posesión de ciertos aparatos, computadora, lavarropa, secadora, horno, microondas, etc. Características de la vivienda: techo de calamina, de teja, de paja, piso de tierra, cerámica, porcelanato, etc. ¿Y esto a qué atribuye? Y con esto termino. Cuando ustedes tienen un objetivo específico de describir las variables o las características sociodemográficas de la población de estudio, bueno, ahora, ¿qué entienden por variable sociodemográfica? Tengo que saber su lugar de procedencia, tendré que saber su religión, tendré que saber los ingresos mensuales, tendré que saber, por ejemplo, si amerita, si tienen auto o no tienen auto, si tienen los recursos necesarios para comprar barbijos, alcohol en gel, etc. Entonces, vean, para una sola variable y un objetivo específico, a veces tengo que hacer muchas preguntas en el cuestionario. Las preguntas obligatorias, llamadas demográficas, ¿sí? En general, y como Chanchulli has dicho, a veces principalmente es sexo y edad. El resto de la parte sociodemográfica tiene que ser pertinente a su investigación. Es su investigación quien les pide que preguntar sociodemográficamente. Si su tema está enfocado en algo con la religión, bueno, tendré que preguntar a qué religión pertenecen, ¿no es cierto? Pero si no, no tengo por qué preguntar a la religión, que finalmente no va al caso. En cada investigación debemos analizar cuáles son pertinentes y nos resultarán útiles, ¿sí? Siempre hay que ver eso. Bueno, aquí quedan preguntas o dudas. No. Cámaras, videos. Cámara. Son 7:04. ¿Qué tienen que hacer después? En realidad quisiera mostrarles 3 diapositivas más, si me lo permiten. ¿Muy bien? Por favor. ¿Sí? ¿Solo 3 diapositivas más? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, 5 minutitos más en todo caso. Sí, por favor. Es que quiero para que ya el grupo de mañana de prácticas y del jueves ya tengan los conceptos claros y los que hoy día han pasado, ¿no? Por favor. Excepcionalmente les voy a pedir esto. El diseño de las preguntas tienen que ser específicas y concretas, ¿sí? No tienen que dar vueltas o tal vez no comprenderse. ¿Sí? Siempre tienen que ir lo más claramente posible. Evitar preguntas que se sugieran respuestas, o más bien más preguntas. Entonces, no, esta es la pregunta y necesito estas respuestas. No quiero que me genere otras. ¿Sí? Evitar doble pregunta en una sola.
ya vamos a ver el ejemplo. No voy a preguntar dos preguntas en un solo párrafo, ¿sí? Lo ideal es hacerlas separadas. Veamos algunos ejemplos de problema. Dice, pregunta confusa por la vaguedad de los términos. El ejemplo que pueden poner, ¿votarán las próximas elecciones? ¿Qué elecciones? ¿De presidente, alcalde, de mi curso, de la facultad, de director, decanato? No, hay que hacerlas precisas. En las próximas elecciones del 18 de octubre, para elegir presidente de Bolivia, ¿piensa ir a votar? Sí o no. ¿Vean? Entonces no tienen que ser ambiguas. Otra, dos o más conceptos o dos preguntas en una sola, lo que ya hemos dicho. ¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor y el servicio médico que ofrece en su hospital? ¿Sí? Entonces, ¿a cuál respondo? ¿Me inclino más por el médico o por el comedor? Entonces, crea la duda, ¿no? Entonces, lo ideal sería, ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor que ofrece el hospital o de la empresa? Y otro, bueno, la otra pregunta es, ¿qué tan satisfecho usted está con el servicio médico que le ofrece su hospital? ¿No es cierto? Entonces, mejor dividirlas o separarlas las preguntas. Demasiadas palabras. A ver, por ejemplo, cuando usted... ¿Cómo usted sabe? El próximo 10 de noviembre se celebrarán elecciones locales en este municipio de Yotala para elegir alcalde. En esa fecha, ¿piensa usted acudir a las urnas y emitir su voto por el candidato que considera que será el mejor alcalde del municipio? Todo esto se puede simplificar en qué. Las próximas elecciones del 10 de noviembre para elegir alcalde de Yotala. ¿Piensa ir a votar? Sí. Entonces, ven, no hay que ser muy redundantes y llenarnos de palabras. Otro, pregunta negativa. Los estudiantes no deben portar o llevar armas a la o en la escuela. Estoy yo dirigiendo, ¿no es cierto?, a la pregunta. Me van a decir, sí, no debe, cuando es incorrecto. ¿Sí? Lo ideal siempre es una neutral, que diga, los estudiantes deben o no portar armas en la escuela. ¿Sí? Entonces ellos me dirán la respuesta. No voy a influir, porque a través de las preguntas saben que ustedes pueden ir a dirigir más o menos la respuesta, y eso no es lo correcto. A ver, contiene jerga lingüística. ¿Eh? ¿Qué tan chida, qué tan padre es la relación con su empresa? Y vamos a ver más adelante, ¿qué tan sad te sientes después de tus exámenes de primer nivel, de primer parcial? No, hablen en términos lingüísticos correctos. ¿Sí? ¿Qué tan orgulloso se encuentra usted de trabajar en la empresa? ¿Qué tan triste te encuentras, por ejemplo, después de dar todos tus primeros parciales? Se traslapan las categorías de respuestas. Por ejemplo, ¿qué edad tienes? Yo pongo estos parámetros, de 18 a 19, 19 a 20. Ya yo tengo 19 años. Pucha, pero ¿en cuál pongo? ¿Inciso A o inciso B? Los dos tienen 19. Ah, bueno, lo correcto será de 18 a 19, de 20 a 21, de 22 a 23. ¿No es cierto? Entonces, simplificarles la vida a los que nos puedan responder. Otro. Categorías de respuestas sin balance entre las favorables y las desfavorables, positivas y negativas. Por ejemplo, ¿y balance a qué me refiero? Que sea equilibrado a un extremo o al otro extremo y al medio. ¿Sí? Siempre el equilibrio está basado en 3 puntos, por si acaso. Porque si yo pongo 2 puntos, o sea, no hay balance, ¿no es cierto? Son iguales los extremos. ¿Sí? A eso me voy. Por ejemplo, dice, ¿en qué medida usted está satisfecho con su superior inmediato? Insatisfecho, medianamente satisfecho, satisfecho, sumamente satisfecho. Bien, en este ejemplo tengo 3 respuestas de satisfecho y una de insatisfecho. Entonces está totalmente desequilibrada, ¿no es cierto? Entonces es como si estuviera teledirigiendo la respuesta, a que me respondan sí o sí con algo de satisfacción, lo cual es incorrecto. Y veamos cuál sería la forma correcta. Dice, sumamente insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, satisfecho y sumamente satisfecho. ¿Sí? Esto que estamos viendo en este ejemplo le llamamos una escala de Likert, porque la escala de Likert siempre se basa en respuestas impares, ¿sí? Justamente para tener esa equiparidad de respuestas, ¿sí? Tener lo justo, lo bueno, lo malo y lo neutro. ¿Sí? Vean en este otro ejemplo, entonces tenemos, por ejemplo, 2 de insatisfacción en distintos grados, 2 de satisfacción en distintos grados y 1 de neutralidad. ¿Sí? Y por último,
Dice, incongruencia entre la pregunta y las opciones de respuesta. Obviamente, ¿no? Si te estoy preguntando algo, dale esas respuestas que ameriten a la pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, dice, ¿en qué medida está usted satisfecho con su unidad superior? Muy poco importante, pero perdón, estoy preguntando satisfecho, no si es importante o no. Entonces, vean esa falencia. Si voy a preguntar importancia, bueno, mis respuestas que estén en base a la importancia. Si voy a preguntar satisfechos, preguntaré en base a satisfacción las respuestas. Otra, solo una parte de los participantes pueden entender la pregunta. Y eso es muy común, les diré. Dice, ¿cuál es el género y marca de la bebida etílica que acostumbra adquirir con un mayor índice de frecuencia en sus compras? ¿Sí? Entonces, género, marca, bueno, por fin, yo entenderé género a cierta cosa y a marca a cierta cosa, o cómo estamos hablando. Entonces, lo correcto sería, ¿cuál es el tipo de bebida alcohólica? ¿Sí? ¿Y de qué marca acostumbra? Ah, yo consumo vodka. ¿De qué marca? De tal marca también. Yo consumo Fernet. Bueno, consumiré Fernet Capri, Blanca, 1880, etc. Entonces, siempre sean claros. Y por último, la utilización por acceso a los nice, ¿no ve? Usan a veces términos en inglés. ¿Qué efectos tuvo esta empresa en el downswing? O sea, alguna gente letrada por ahí va a saber, pero la mayoría no. Entonces, no, como esa parte de la jerga, ¿no es cierto? Pregunten cosas claras y que se comprenden y que todos se entiendan. ¿Qué efectos tuvo en esta empresa la reducción de empleados? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a quedar. Si tienen alguna duda o consulta, estoy predispuesta a responderles. Gracias por alargar estos minutitos. ¿Sí? ¿Dudas o consultas? No, doctor. De todas maneras, ya, con los que ya hemos ido viendo en prácticas, tenemos un video y la práctica en sí que va a reforzar esto. Y con los que vamos a ver mañana y el jueves, les voy a mostrar el video y vamos a reforzar también esta parte de la teoría. Bueno, gracias por esperarme y pasar un poquito más de lo debido. Nos vemos mañana a la misma hora en teoría y en prácticas a las 2 con el grupo correspondiente. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.